Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva entrega de las colecciones Cuentos Franceses y Cuentos Variados para Todos. ¿Por qué dos colecciones? Porque mirad, este relato que os traigo hoy es un relato que tiene las características de los cuentos que hay en la colección Cuentos Variados para Todos. ¿Y cuáles son esas características? Pues que es un cuento de una extensión menor de 30 minutos. Quiero decir, para todos aquellos que os gusten los cuentecitos así un poquito cortos, pues aquí tenéis una lista de reproducción que os la dejaré en la descripción del vídeo y también podéis entrar en ella, en la misma lista, donde tenéis este tipo de cuentos cortitos de menos de media hora. Y además es un cuento adscrito a la colección de cuentos franceses, donde hay cuentos de este autor, además de otros como Julio Verne, etcétera, otros escritores franceses, y que, bueno, porque fue escrito precisamente por un escritor francés llamado Guy de Maupassant. Y aquí en el canal tenéis muchos cuentos de Guy de Maupassant. Este autor fue muy prolífico, aunque vivió poco tiempo. Nació en el año 1850 y murió en 1893. Vamos, vivió 43 años, poquísimo. En cambio, escribió cantidad de relatos, cantidad. Relatos de terror, relatos de amor, que aquí tenéis, os recomiendo, aquí tenéis una colección muy buena llamado Cuentos Galantes, de Guy de Maupassant. Y también escribió cuentos de humor, ¿no? Como este que os traigo hoy. Este que os traigo hoy es un cuento de puro entretenimiento. Si os fijáis en el canal, los dos últimos vídeos que hemos subido han sido dos cuentecitos cortos, pero con mucho mensaje, que si no los habéis escuchado, por favor, pasaros, porque os hará pensar, pero de lo lindo, que uno es Primavera Silenciosa y el otro La Cacería del Rey. Pero hoy vamos a cambiar totalmente de género y nos vamos al puro entretenimiento y al humor, el humor de aquellos años, del siglo XIX, ambientado en Francia, por supuesto. Y bueno, y nada, ahí os lo dejo, espero que os guste mucho, disfrutarlo, reíros un rato, porque yo creo que os podréis reír un poquito, que siempre viene bien. El humor es algo que tenemos que tener muy presente en el día a día, pienso yo. Hay que tomarse las cosas con humor y todo nos iría mejor. Y nada, al final del vídeo nos vemos y a todo el que le guste, eso sí, que me deje el like, que mucha gente viene aquí, simplemente ve el vídeo y se larga. Oye, que hay un esfuerzo. Por favor, valorarlo por lo menos con un like, ¿vale? Un like, un simple like. Muchísimas gracias. Al final del vídeo nos vemos y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Tuan. Capítulo 1. Era conocido en 10 leguas a la redonda como el compadre Tuan, el gordinflón Tuan, Tuan Aguardiente, Antoine Machablé, llamado el Copichuela, el tabernero de Tournevent. Había hecho famosa a aquella aldea hundida en un repliegue del valle que descendía hacia el mar, mísera aldea campesina compuesta de 10 casas normandas rodeadas de regueras y de árboles. Aquellas casas estaban como acurrucadas en el fondo de esa barranca cubierta de hierba y de juncos, pasada la curva que había dado al pueblo el nombre de Tournevent. Parecía que hubieran buscado guarecerse en ese agujero como los pájaros se esconden en los surcos los días de ventolera, un abrigo contra el gran viento marino, el viento de alta mar, fuerte y salino, que ruge y abrasa como el fuego, deseca y destruye como las heladas invernales. Pero la aldea entera parecía ser propiedad de Antoine Machablé, llamado el Copichuela, conocido también en otras partes frecuentemente como Tuan y Tuan Aguardiente, por una frase que empleaba sin cesar: «Mi aguardiente es el primero de Francia».
Su aguardiente no era otro que su coñac, claro está. Desde hacía 20 años regaba a la región con su coñac y sus aguardientes, pues cada vez que le preguntaban «¿Qué vamos a tomar, compadre Tuan?», él respondía invariablemente «Un aguardiente, yerno mío, calienta el estómago y despeja la mente, no hay cosa mejor para el cuerpo». Asimismo, tenía la costumbre de llamar a todo el mundo yerno mío, por más que nunca hubiera tenido una hija casada o casadera. Ah, sí, bien que le conocían a ese Tuan el Copichuela, el mayor gordinflón del cantón e incluso del distrito. Su casita parecía ridículamente estrecha y baja para contenerle, y cuando se le veía erguido delante de la puerta, donde pasaba días enteros, uno se preguntaba cómo se las arreglaba para entrar en su casa, pero volvía a entrar en ella cada vez que llegaba un cliente, porque Tuan el Copichuela era invitado por derecho propio a descontar su copita de todo lo que se bebía en su local. Su café tenía por enseña «lugar de encuentro de los amigos», y era cierto que el compadre Tuan era el amigo de toda la comarca. Venían de Fécamp y de Montevilliers para verle y pasárselo en grande escuchándole, pues aquel gordinflón habría hecho partirse de risa hasta una lápida sepulcral. Tenía una manera de bromear con la gente sin ofenderla, de guiñar el ojo para expresar lo que no decía, de darse palmadas en el muslo en sus ataques de alegría, que hacía que uno, aun sin ganas, siempre se desternillara de risa. Y era ya todo un espectáculo, además, el simple hecho de verle beber. Bebía tanto como le invitaban, y de todo, con una chispa de alegría en su mirada maliciosa, una alegría que nacía de su doble placer, el placer primero de regalarse y luego el placer de amasar sus buenos dineros para su francachela. Los bromistas del lugar le preguntaban «¿Por qué no te bebes tan bien el mar, compadre Tuan?». Él respondía «Hay dos impedimentos. En primer lugar, que es salado, y en segundo lugar, que tendría que embotellarlo porque mi tripa no se puede doblar para beber de ese recipiente». Y había también que oírle discutir con su mujer. Era tal la comedia que de buena gana habría pagado uno una localidad. Llevaban 30 años casados, a bronca diaria, pero mientras que Tuan se guaseaba, su mujer se enojaba. Era esta una campesina alta que caminaba con grandes pasos de zancuda y con el cuerpo flaco y plano rematado de una cabeza de autillo enfuruñado. Pasaba su tiempo criando pollos en un corralito, detrás del café, y se había ganado fama de saber engordar sus aves. Para que una comida fuera celebrada, cuando se organizaba una cena en casa de la gente de respeto de Fécamp, había que servir en la mesa un ave de corral de la señora Tuan. Pero ella había nacido con cara de viernes y había continuado descontenta de todo. Enojada con el mundo, la tenía tomada especialmente con su marido. Le fastidiaban su alegría, su fama, su salud y su gordura. Le trataba de zángano porque se ganaba el dinero sin hacer nada, de gordo asqueroso porque comía y bebía como 10 personas normales juntas, y no pasaba día sin que le dijera exasperada: «Más le valdría un tocino como este estar en una pocilga. Toda esa grasa da ganas de vomitar». Y le gritaba a la cara: «Espera, tú espera un poco, veremos qué pasa, ya veremos. Este barrigón reventará como una vejiga». Tuan se reía con ganas y golpeándose la barriga respondía: comadre gallina, prueba, plana como tú estás, de engordar tus pollos como yo. Prueba para que veas». Y arremangándose la manga sobre su enorme brazo añadía: «Esto sí que es un ala, vaya que sí lo es, un ala de verdad». Los parroquianos descargaban puñetazos sobre la mesa retorciéndose de risa, pateaban en el suelo y escupían en pleno delirio de alegría. La vieja, furibunda, continuaba: «Espera, tú espera un poco, veremos qué pasa, reventarás como una vejiga». Y se iba, furiosa, entre las carcajadas de los clientes. Era, en efecto, sorprendente de ver cómo se había puesto Tuan, tan grueso y gordo, colorado y jadeante. Era uno de esos seres enormes con los que la muerte parece divertirse, con astucias, alegrías y perfidias de bufón,
volviendo irresistiblemente cómico su lento trabajo de destrucción. Pero la parca, en vez de mostrarse como hacía con los demás, mediante cabellos blancos, flacura, arrugas y ese decaimiento creciente que hace decir con un estremecimiento «¡Caramba! ¡Qué cambiado está!», disfrutaba en cambio engordándole, haciéndole cada vez más monstruoso y ridículo, sonrosándole la tez, hinchándole, dándole un aire de salud sobrehumana. Y las deformaciones que inflige a los demás seres eran en él risibles, chuscas, divertidas, en vez de ser siniestras y lamentables. «Espera, tú espera un poco», repetía la mujer. «Veremos qué pasa». Capítulo 2. Pasó que Tuan tuvo un ataque y quedó paralítico. Acostaron a aquel coloso en el cuartito trasero al tabique del café, a fin de que pudiera oír cuanto se decía allí al lado y charlar con los amigos, pues su cabeza había salido indemne, mientras que su cuerpo, un cuerpo enorme, imposible de mover, de levantar, había quedado inmovilizado. Esperaban en los primeros tiempos que sus gruesas piernas recuperaran cierta energía, pero muy pronto se esfumó dicha esperanza, y Tuan el Copichuela pasó sus días y sus noches en su cama, que no se hacía más que una vez por semana, con la ayuda de 4 vecinos que levantaban al tabernero cogiéndole de sus 4 miembros mientras se daba la vuelta al colchón. Seguía estando, sin embargo, alegre, aunque de una alegría distinta, más tímida, más modesta, con temores de niño pequeño delante de su mujer que gritaba todo el santo día: «Pero mira al asqueroso gordinflón, mira al zángano, al gordo borrachín, buena la ha hecho, estoy apañada». Él ya no contestaba, se limitaba a guiñar el ojo a espaldas de la vieja y se daba la vuelta en la cama, único movimiento que le era aún posible. Llamaba a este ejercicio hacer un frente al norte o un frente al sur. Su gran distracción consistía ahora en escuchar las conversaciones del café y dialogar a través de la pared cuando reconocía la voz de los amigos. Gritaba: yerno mío! ¿Eres Celestín? Y Celestín Maloisel respondía: «Sí, soy yo, compadre Tuan. ¿Has vuelto a correr, gordo conejo?» Tuan el Copichuela decía: «Correr lo que se dice correr aún no, pues no he adelgazado nada, pero el chasis es bueno». No tardó en hacer venir a los más íntimos a su habitación y le hacían compañía, aunque él se entristecía de ver que mojaban el gañote sin él. Repetía: «Es lo que más siento, yerno mío, no poder probar mi aguardiente. Demonios, todo lo demás me importa un pimiento, pero no pimplar me entristece». Y la cabeza de autillo de la comadre Tuan, asomada a la ventana, gritaba: «Miradle, miradle al muy zángano, al que hay que alimentar, lavar y limpiar como a un cerdo». Y cuando la vieja se iba, saltaba a veces sobre la ventana un gallo de rojo plumaje, echaba en redondo una mirada de curiosidad y dejaba oír su canto sonoro. Y a veces volaban también un par de gallinas hasta los pies de la cama buscando migas por el suelo. Los amigos de Tuan el Copichuela no tardaron en desertar de la sala del café para ir cada tarde a echar un rato de palique en torno a la cama del gordinflón. Aun acostado como estaba, el muy bromista de Tuan todavía les divertía. Habría hecho reír al mismísimo diablo, el muy bribón. Eran 3 los que aparecían por allí todos los días: Celestín Maloisel, un desgalichado alto torcido como un tronco de manzano; Prosper Jorslaville, un pequeñajo enjuto con una nariz de hurón, malicioso, astuto como un zorro; y César Pomel, que no abría nunca el pico, pero que se divertía igual. Traían una tabla del patio, la colocaban sobre el borde de la cama y jugaban al dominó, naturalmente, haciendo grandes partidas, desde las 2 hasta las 6. Pero la mujer de Tuan no tardó en ponerse insoportable. No podía tolerar que el gordo zángano de su marido siguiera distrayéndose, jugando al dominó en su cama, y cada vez que veía empezada una partida, se presentaba corriendo hecha una furia, echaba patas arriba a la tabla, se quedaba con las fichas de juego y tras devolverlas al café, declaraba
que era ya bastante con alimentar a ese gordinflón que no hacía nada para verle encima divertirse como si quisiera mofarse de la pobre gente que trabaja todo el santo día. Celestín Maloisel y César Pomel agachaban la cabeza, pero Prosper Horslaville excitaba a la vieja, divirtiéndose con sus ataques de cólera. Al verla un día más irritada que de costumbre, le dijo: «Ah, comadre, ¿sabe qué haría yo que usted?». Ella esperó a que se explicase mirándole con sus ojos de lechuza. Le dijo: «Su marido, de tanto estar en la cama, está caliente como un horno, por lo que yo le haría incubar los huevos». Ella se quedó mirándole estupefacta, pensando que se burlaba de ella, mientras examinaba su rostro cenceño y astuto de campesino, quien continuó: «Le pondría 5 debajo de un brazo y 5 debajo del otro el mismo día que la clueca comienza a incubar, y así nacerían al mismo tiempo. Y una vez abiertos, le llevaría a la clueca los pollitos de su marido para que los críe. Y vería usted, comadre, la de pollos que tendría». La vieja, sorprendida, preguntó: «¿Se puede hacer?». «¿Que si se puede?», prosiguió el hombre. «¿Y por qué no se iba a poder? Si se pueden poner los huevos dentro de una caja caliente, bien pueden ponerse a incubar en una cama». Ella se quedó impresionada por aquel argumento y se fue pensativa y calmada. 8 días después volvió a la habitación de Tuan con su delantal lleno de huevos y dijo: «Acabo de poner la clueca en el nido con 10 huevos y traigo 10 para ti. Trata de no romperlos». Tuan, desconcertado, preguntó: «¿Pero qué quieres?». Ella respondió: «Quiero que los incubes, zozángano». De entrada, él se lo tomó a risa, pero luego, como ella insistía, se molestó, se resistió, se negó resueltamente a dejar que metiera debajo de sus gruesos brazos aquel montón de huevos que su calor haría eclosionar. Pero la vieja, furiosa, declaró: «Como no los cojas, olvídate de las sopas, ya veremos qué será de ti». Tuan, inquieto, no respondió nada. Cuando oyó sonar las 12, llamó: mujer! ¿Están listas las sopas?». La vieja vociferó desde la cocina: «No hay sopas para ti, zozángano». Él creyó que bromeaba y esperó. Luego rogó, suplicó, juró, hizo frentes al norte y frentes al sur, desesperados, aporreó en la pared con los puños, pero tuvo que resignarse a dejar introducir en su cama 5 huevos pegados a su costado izquierdo, tras lo cual recibió sus sopas. Cuando llegaron sus amigos, creyeron que se encontraba muy mal, tan extraño e incómodo parecía. A continuación, empezaron a jugar la partida de todos los días. Pero Tuan no parecía sentir ningún gusto en hacerlo y no avanzaba la mano si no era con una lentitud y una precaución infinitas. «¿Qué te pasa? ¿Tienes atado el brazo?», preguntaba Horslaville. Tuan respondió: «Siento como un peso en el hombro». De repente se oyó entrar a alguien en el café. Los jugadores guardaron silencio. Era el alcalde con su vicealcalde. Pidieron 2 aguardientes y se pusieron a charlar de los asuntos del lugar. Como hablaban en voz baja, Tuan el copichuela quiso pegar el oído a la pared y, olvidando los huevos, realizó un brusco frente al norte que hizo que se acostara sobre una tortilla. Al juramento que lanzó acudió la comadre Tuan, quien intuyó el desastre, el cual descubrió dando un tirón a las mantas. Primero se quedó inmóvil, indignada, demasiado sofocada para hablar delante del cataplasma amarillo pegado al costado de su marido. Luego, estremeciéndose de furor, se abalanzó sobre el paralítico y se puso a propinarle grandes golpes en la panza como cuando hacía su colada en la orilla de la charca. Sus manos caían una tras otra con un ruido sordo, rápidas como las patas de un conejo batiendo su tambor. ¡Plas, plas, plas! Los 3 amigos de Tuan se partían de risa, carraspeaban, estornudaban, lanzaban gritos y el asustado gordinflón paraba los ataques de su mujer con prudencia para no romper los otros 5 huevos que tenía en el otro costado. Capítulo 3. Tuan fue vencido. Tuvo que incubar, tuvo que renunciar a las partidas de dominó, renunciar a todo movimiento,
pues la vieja, feroz, le privaba de comida cada vez que rompía un huevo. Se estaba tumbado, con la mirada clavada en el techo, inmóvil, los brazos levantados como si fueran alas, calentando debajo de sí los gérmenes de pollos encerrados en sus blancos cascarones. Hablaba siempre en voz baja, como si temiera el ruido tanto como el movimiento, y se inquietaba por la gallina clueca que hacía en el gallinero el mismo trabajo que él. Le preguntaba a su mujer: ¿ha comido esta noche la gallina? La vieja iba del gallinero al lado del marido y del lado del marido al gallinero, obsesionada, poseída por la preocupación de los pollitos que maduraban en la cama y en el nido. La gente del lugar que conocía la historia se acercaba llena de curiosidad y de seriedad para tener noticias de Tuan. Entraban a paso ligero como se entra a ver a los enfermos y preguntaban con interés: ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Tuan respondía: ir va, pero me pica de tanto calor como me dan y me parece tener un hormiguero en la piel. Una mañana la mujer entró muy agitada y dijo: la clueca tiene 7, 3 huevos estaban en mal estado. Tuan sintió palpitar su corazón. ¿Será pronto?, dijo con la angustia de la mujer que va a dar a luz. La vieja respondió con tono furioso, torturada por el temor a un fracaso: ¡ya sería hora! Esperaron. Los amigos, avisados de que se acercaba el momento, no tardaron en llegar, también ellos preocupados. Se cotilleaba acerca de ello en las casas, se pedían noticias de puerta a puerta. Hacia las 3, Tuan se adormiló. Dormía ahora la mitad de los días. Fue despertado de repente por un inusitado cosquilleo debajo del brazo derecho. Enseguida se llevó la mano izquierda allí y cogió a un pequeñuelo cubierto de plumón amarillo que se agitaba en sus dedos. Tan grande fue su emoción que empezó a dar gritos y soltó el pollito, que se puso a correr por su pecho. El café estaba lleno de bote en bote. Los parroquianos se precipitaron, invadieron la habitación, formaron un corro como alrededor de un saltimbanqui, y llegó la vieja, que cogió con precaución el polluelo acurrucado debajo de la barba de su marido. Nadie hablaba ya. Era un día caluroso de abril. Por la ventana abierta se oía cloquear a la yueca llamando a sus recién nacidos. Tuan, que sudaba de emoción, de angustia y de inquietud, murmuró: «Hay otro debajo del brazo izquierdo en este momento». La mujer metió su seca manaza dentro de la cama y con un experto movimiento de comadrona sacó otro pollito. Los vecinos quisieron verlo. Se lo pasaron observándolo con atención como si hubiera sido un fenómeno. Durante 20 minutos no nacieron más, pero luego salieron de sus cascarones al mismo tiempo otros 4. Se armó un gran alboroto entre los presentes. Tuan sonrió, feliz de su éxito, comenzando a sentirse orgulloso por aquella extraña paternidad. No se veía con frecuencia gente como él. Era realmente un hombre sorprendente. Afirmó: «Son 6, por todos los diablos, menudo bautismo». Y estalló entre el público una risotada. Nuevas personas llenaban el café. Más todavía esperaban delante de la puerta. Preguntaban: «¿Cuántos son?» «Ya van 6». La comadre Tuan llevaba a la yueca a esa nueva familia y la gallina cloqueaba como loca, erizando sus plumas, abría sus grandes alas para albergar a la tropa creciente de sus crías. «¡Otro más!», exclamó Tuan. Se había equivocado. Había 3. Fue todo un triunfo. El último rompió su cascarón a las 7 de la tarde. Todos los huevos eran buenos, y Tuan, loco de alegría, liberado, glorioso, besó en el dorso al frágil polluelo, a punto de ahogarle con sus labios. A aquel quiso guardarlo en su cama hasta el día siguiente, embargado de una ternura maternal por ese ser tan chiquito que había traído al mundo. Pero la vieja se lo llevó igual que a los demás, haciendo caso omiso de las súplicas de su marido. Los presentes, encantados, se fueron comentando lo sucedido, y Horslaville, que se había quedado el último, preguntó: «Dime, compadre Tuan, supongo que me invitarás a comer al primero que se guise, ¿no?». Ante esta idea del guiso, el rostro de Tuan se iluminó, y el gordinflón respondió: «Claro que te invitaré, yerno mío».
Queridos amigos de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí una nueva entrega de la colección Cuentos Variados para Todos y Cuentos Franceses. Espero que os haya gustado el relato de este escritor francés maravilloso. Por favor, dejadme aquí en los comentarios lo que queráis. Yo en la descripción del vídeo os dejaré un par de enlaces a cuentos franceses y este tipo de colección, y otros a Cuentos Variados para Todos, que sabéis que son cuentos cortitos. Bien, muchísimas gracias, espero que estéis pasando una buena semana. Yo estoy preparando, como os dije en las anteriores entregas, un relato extenso que espero sacar o mañana o el domingo, ya veremos a ver. Y nada, disfrutar mucho de la vida. Os mando un abrazo gigante de luz, un beso súper fuerte. Os quiero un montón, gracias por estar ahí, chao.